Muy buenas noches, estimadas y estimados cibernautas. Es un verdadero gusto, como siempre, poder saludarlas y saludarlos. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara y a nombre del titular de este programa, el doctor Carlos García Méndez, les damos la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de su programa, Noche de Debate, Análisis a Fondo. Es un verdadero placer, como siempre, contar con el gran valor de su sintonía y, por supuesto, al mismo tiempo poder apreciar que en los temas de mayor actualidad se puede contribuir un poco desde la opinión de grandes expertos, trabajando siempre aquello que ocupa los reflectores de interés colectivo, pero al final la mejor opinión la tienen ustedes. Así que sean bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de su programa Noche de Debate, Análisis a Fondo, hoy 29 de febrero de 2024, año bisiesto, por cierto. Y bueno, pues el tema de esta noche, sin duda un tema que ha causado revuelo en las esferas políticas, tiene que ver con la ya muy sonada confrontación entre el Poder Judicial y los poderes ejecutivo y legislativo a nivel federal. Me refiero, y es el tema de esta noche, la solicitud de juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin duda es una cuestión bastante compleja que debe mirarse desde diferentes aristas y para ello tenemos hoy un invitado de lujo, experto en temas jurídicos y también con esa connotación de especialización que le precede por haber sido también integrante del Poder Judicial en el estado de Veracruz. Así que con mucho agrado quiero darle la bienvenida a nuestro invitado esta noche, el doctor Raúl Pimentel Murrieta, magistrado en retiro del Poder Judicial del estado de Veracruz. Mi querido doctor y amigo, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Siempre un honor tenerlo con nosotros. Y estimadas y estimados cibernautas, bueno, ya lo pueden ustedes apreciar, es un tema bastante interesante que vamos a comentar desde la óptica jurídica, pero antes, como ya es costumbre, el brillante equipo de producción de Acrópolis Multimedios nos ha preparado una cápsula alusiva al tema que nos ocupa esta noche. Así que sin más preámbulos, vamos con el video y regresamos en unos instantes. Esta semana, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó la solicitud de juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán, argumentando que incurrió en una violación grave a la Ley de Amparo y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de invalidar la Ley de la Industria Eléctrica. Y es que el 31 de enero pasado, el ministro Javier Lainez se dijo impedido para votar, lo que ocasionó un empate y Pérez Dayán hizo uso del voto de calidad, cuando de acuerdo a la ley, el asunto debió turnarse a otro ministro para que formulara un nuevo proyecto de resolución. En el supuesto de que aún así prevaleciera el empate, la presidenta de la Suprema Corte de la Nación, Norma Piña, nombraría por turno a un integrante de otra sala para que asistiera a la sesión únicamente con la finalidad de emitir su voto. Y en último caso, si no se resolviera, entonces sí, el presidente de la sala tendría el voto de calidad, es decir, que el ministro Pérez Dayán se saltó todo este procedimiento. Ahí lo tuvieron ustedes, estimadas y estimados cibernautas, este video introductorio sobre el tema que nos ocupa.
la solicitud de juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, vamos a comenzar con los cuestionamientos. Estimado doctor Raúl Pimentel Murrieta, ¿qué tema más interesante, pero también que ha causado revuelo en todas las esferas políticas y, debo decirlo así, entre toda la comunidad de estudiosos del derecho, de juristas, que se han pronunciado ya enérgicamente en rechazo total y absoluto a la afrenta contra el Poder Judicial Federal? Pero ya en este caso muy particular estamos hablando de un medio de control constitucional a cargo del Poder Legislativo, como lo es el juicio político, y que, como sabemos, tiene como consecuencia inhabilitar o destituir a un servidor público de, en este caso, tan alta envergadura. Para ello, doctor, la primera pregunta obligada, seguramente nuestros televidentes se están preguntando cuál es el contexto que origina esta solicitud y por qué específicamente el ministro Pérez Dayán. Así que, doctor, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Muchísimas gracias. Pues, en primer término, hacer un recuento histórico y dentro de ello recordar, en principio, que el sistema gubernamental de origen era el monárquico, un gobierno absolutista, y en el cual pues el rey ejercía todos los poderes. En ese análisis histórico, los estudiosos del derecho recordarán que la primera constitución propiamente, formalmente establecida, sale en 1215, con Juan Sin Tierra, en la Carta Magna, donde ante el abuso de poder que ejercía este rey, el pueblo se subleva, toma las instalaciones, hace una serie de movimientos, y terminan suscribiendo un documento en el cual él cede parte de esos derechos y reconoce que también había que atender a la población y que él podía ser susceptible de ser objeto de alguna sanción cuando la violentara. A partir de ahí viene toda esta evolución, llegamos a Montesquieu, y Montesquieu dice, bueno, pues lo que tiene que haber es una división de poderes, tiene que haber un poder ejecutivo, que es el que cumple con la normatividad y administra gubernamentalmente, un poder legislativo, que es el que elabora las normas que van a regir dentro de ese grupo social, y un poder judicial, que es el órgano que se encarga de juzgar cualesquier vulneración a los preceptos legales correspondientes. Y con esto tenemos ya un concepto genérico de un Estado democrático y perfectamente ajustado a derecho. En esta evolución que hemos tenido en México, pues se ha buscado, dicen, bueno, ya está una constitución, esa constitución tienen que apegarse todos a ella, para eso se obligan y protestan cumplir con la constitución, y cuando la vulneren, pues la propia constitución establece mecanismos de control, y dentro de ellos dice, bueno, si algún servidor público incurre en un hecho de carácter delictuoso, pues tendrá que ser objeto de un proceso de carácter penal. Si se tratara de un servidor público de alto nivel, tendría que hacerse primero una declaración de procedencia, un desafuero, para poder instaurarle. Otro sistema es el procedimiento administrativo, cuando hay una falta de carácter administrativo, y dentro de ella se llega al caso de decir, bueno, también tiene que haber un juicio político contra los ministros de la Corte, los senadores, los diputados, los gobernadores, los magistrados de los tribunales, siempre y cuando incurran en el ejercicio de su función en violaciones graves y sistemáticas a la Constitución, ya sea porque haya un ataque al régimen democrático, ya sea porque haya un ataque directo al concepto de una república de carácter federal y democrática, o ya sea porque se vulneren garantías individuales sociales de manera sistemática y formal. Entonces se genera el juicio político y se establece para determinados servidores públicos, y la ley previene que cuando se dé a conocer, tendrá que ser cuando está en el ejercicio de sus funciones o dentro del año siguiente a su separación. ¿Cuál es la finalidad del juicio político? Que aquel servidor público de alto nivel que quebranta la Carta Magna, de alguna manera sea analizada esa conducta y, de ser responsable, sea separado del cargo y pueda ser inhabilitado por un tiempo para ejercer el servicio de carácter público. Ese es el contexto genérico, y en el cual tenemos el principio de que los ministros sí son susceptibles de un juicio político. Partiríamos de ese primer concepto. El segundo, la denuncia para el juicio político la puede hacer cualquier ciudadano. La ley permite eso. Dentro de esto, pues viene el partido de Morena a través de una diputada
y formulan ese juicio político. Entonces podemos hablar de que en relación al servidor público sí es procedente instaurar un juicio político. La legitimidad de quien lo dé a conocer también es válida porque es la persona que lo está haciendo. El tiempo en el que lo está desarrollando es correcto. Es decir, hasta ahí vamos bien en cuanto a los presupuestos de procedibilidad. Ya el problema y la gran discusión versa sobre el fondo del asunto, claro. Si realmente procede o no procede ese juicio político. Dentro de esto, pues podemos partir de dos bases. Los ministros tienen a su cargo precisamente el control constitucional. Entonces ellos se encargan de vigilar que todas las normas secundarias se ajusten a la Constitución. El origen de todo esto es porque el presidente de la República envía una iniciativa que es aprobada en aquel famoso Viernes Negro de una reforma energética. Y en razón de esa reforma él dice que rescatando la época en la cual se determinó que la Comisión Federal de Electricidad tuviera la hegemonía o el monopolio de la distribución de ese producto, lo hizo Adolfo López Mateos. Él nacionalizó la industria eléctrica. Pasan los años, no cumple con todos los objetivos este sistema gubernamental, y entonces viene Enrique Peña Nieto y la apertura. Dice Enrique Peña Nieto, bueno, pues vamos a permitir que instituciones de carácter privado también puedan dar ese servicio público. Para ese efecto, cuando haya la necesidad de distribuir ese servicio, pues lo que aperturamos es un sistema en el cual pueden participar las empresas privadas y puede participar el gobierno. Y la que tenga la mayor eficiencia, el mayor rendimiento y el menor costo económico, pues a esa se le da. Esto genera que ante esa apertura haya distintas empresas nacionales y extranjeras que participan en las licitaciones y obtienen esa serie de preventas. Viene Andrés Manuel y dice Andrés Manuel, no, el ejercicio máximo y el control de la Comisión Federal de Electricidad tiene que estar a cargo del sistema de gobierno. Dice, México debe nacionalizar nuevamente. Y para ese efecto manda una ley en la cual dice que preferentemente el Estado será el que se encargue del suministro de la energía eléctrica, cuando menos de un 50%, y el resto podrá ser objeto precisamente de licitaciones o de ofertas, pero que será el Estado quien tenga la mayoría. Dentro de esto, pues recordemos que también está Bartlett, que forma parte de la Secretaría de Energía. Bajo esta situación, esto riñe con la Constitución. La reforma la hizo Peña Nieto en la Constitución, claro. Y en ella él decía que lo que se tendría que ver era la eficiencia y la competitividad, el libre mercado. Claro. Bueno, se hace la ley secundaria, que obviamente no cumple con ese presupuesto, y entonces se plantea una acción de inconstitucionalidad. Dice el grupo opositor, bueno, vámonos a una acción de inconstitucionalidad por razones de que para nosotros esa ley violenta la Constitución. Se decreta la suspensión, se sigue adelante. Cuando el Pleno de la Corte resuelve esa acción de inconstitucionalidad, 7 ministros se pronuncian por decir que esa acción es inconstitucional, que esa ley es inconstitucional. Pero 4 se pronuncian en el sentido contrario, entre ellos el ministro Saldívar, todavía como presidente. Conclusión, la acción de inconstitucionalidad, para que tenga procedencia y efectos generales, requiere 8 votos. Así es, esa mayoría calificada. En este caso ejercieron determinada presión, porque ahora ya vemos que Saldívar es de Morena directamente. Claro, ya no, traía ya la encomienda. Traía la encomienda. Entonces logran esos 4 votos y con eso esa norma pues no es invalidada, no es declarada inconstitucional. Y dicen, bueno, pues ya obtuvimos el triunfo. Pero para esto hay amparos particulares promovidos por la iniciativa privada, donde dijo, oye, no me puedes quitar un derecho que yo ya obtuve. Yo participé en un contrato, en una licitación, di las mejores ofertas y lo obtuve. No puede ser que ahora a través de una ley secundaria me digas que yo ya no tengo ese derecho, claro, y que ahora será el Estado el que lo genere. Bajo esta situación se hace el amparo, se va a la revisión, y la revisión corresponde a la segunda sala de la Suprema Corte. En relación a la sala, son 5 ministros, las salas normalmente son colegiadas, pero de manera impar, precisamente para que se puedan resolver. Para que pueda haber voto de mayoría. Haber un voto de mayoría. Dentro de esto no habría problema, estaba la sala, sustancia, pero llega un momento en que el ministro Lainez, que es objeto de una
acusación, él dice, bueno, pues yo me excuso de conocer del asunto. Al excusarse él, quedan 4 ministros, se califica la excusa de legal y se le retira. Quedan 4 ministros y dentro de ellos el ministro Alberto Pérez Dayán funge como presidente de la sala. Cuando sesionan estos 4 ministros, 2 que tienen una tendencia partidista oficial, dicen no, para nosotros no procede la concesión del amparo. Los otros 2 dicen no, para nosotros sí procede, porque independientemente de la acción de inconstitucionalidad, aquí se está tildando de inconstitucional la norma a título de las empresas particulares. Y dentro de ellas, si la ley secundaria no se ajusta a lo que dice la Constitución, es inconstitucional y en consecuencia procede conceder el amparo. Pero como están 2 votos a 2, ¿verdad? Pues aquí lo que tenemos es un empate. En ese momento, el ministro Alberto Pérez Dayán dice, bueno, yo ejerzo el carácter de presidente de la sala y la ley establece que el presidente de la sala tendrá el voto de calidad. Dice, cuando hay un empate, el presidente emitirá el voto correspondiente y él dice, pues mi voto nuevamente es en el sentido de que se debe conceder el amparo. Esto estamos hablando de fines de enero, cuando se da esta situación. Obviamente, al declararse la inconstitucionalidad de la norma, pues genera una inconformidad abierta y el presidente de la República de manera franca y directa, en una de las primeras mañaneras, dice vamos a instaurar un juicio político. Esto provoca que, bueno, ahora venga el partido, ejerza ese derecho y formule la denuncia correspondiente sobre el juicio político que es el que se está instaurando. Parto de ese primer concepto con un sentido histórico, para el efecto de que el público que nos está observando pueda tener la génesis o el antecedente histórico de esos acontecimientos y de por qué es un juicio político. Que un juicio político no es otra cosa más que una denuncia para sancionar a un servidor público cuando quebranta el ejercicio de su función en detrimento de la sociedad o violentando garantías individuales o sociales. Doctor, pues primero que nada, qué espléndida explicación nos has dado sobre toda la trayectoria que representa llegar a una decisión de la Corte, como originalmente no fue una acción de inconstitucionalidad ni una controversia constitucional, pero ahora por la vía del amparo sí, y que eso nos regresa un poco a los temas que platicábamos en otros programas, como hablar de, precisamente, yo creo que este es uno de los trasfondos, que ahora con la reforma que propone el presidente de la República, pues que ya la negativa de una acción de inconstitucionalidad o de una controversia en automático represente la constitucionalidad de un acto. De tal suerte que si esto fuera una realidad, ya ni siquiera los amparos se podrían promover o ya en su caso no hubiera sido procedimiento de amparo. Pero quedan vivos los amparos y se ha concedido uno que es lo que ocasionó la molestia. Y bueno, pues remembrando un poco, doctor Pimentel, Murrieta, lo que nos ha referido de manera muy acertada. En realidad el trasfondo de la disputa no tiene que ver con específicamente con la reforma energética de López Obrador para volver a nacionalizar el espectro de energía eléctrica. Tiene que ver, y por lo que estamos viendo y acertadamente prevés, doctor, si fue o no legal el acto que el ministro Pérez Dayán realizó en ese voto de calidad, porque curiosamente el juicio político no podría versar sobre la naturaleza de la resolución o del proyecto porque hay libertad de jurisdicción del Poder Judicial. Pero tratan ahora ese juicio político de encuadrarlo con relación a si tenía o no facultades de ese voto de calidad. Y se argumenta que antes de ese voto de calidad había otras hipótesis que debieron cubrirse. Y bueno, esto nos revela que sin duda sea la visión por la que pudieran haber existido otras antesalas antes del voto de calidad o no, la realidad es que hay una solicitud de juicio político en contra del ministro Pérez Dayán, que aunque el fondo no es el análisis de la reforma, pero con su voto de calidad avaló la revisión y al avalar la revisión conceden el amparo y al conceder el amparo se abre la puerta a que más amparos eventualmente se estén concediendo. Y esto sin duda debilita esta reforma presentada por el presidente y desde luego regresa a la vida la que en su momento Enrique Peña Nieto había estado promulgando y ya estamos mirando los primeros vestigios de este panorama.
La siguiente pregunta obligada, estimado doctor, pues va en función de ahora qué va a pasar en ese juicio político. Lo has dicho bien, doctor, es una potestad. Sí son los ministros sujetos de juicio político, sí hay posibilidades de promoverlos y evidentemente se analizarán las hipótesis. Evidentemente la pregunta obligada ahora, ¿hay expectativa de que se logre? Estamos en presencia de una posible destitución de un ministro por ejercer ciertas funciones que aparentemente, a decir del partido que lo promueve, incumplió con algunas hipótesis normativas. Yo creo que esto, estimado doctor, va a dar para una intervención muy interesante, pero si lo permites, después de un corte promocional. Estimadas y estimados cibernautas, vamos a hacer el primer corte de nuestro programa y regresamos. Por tanto, las y los invito a que no le cambien, síganse quedando con nosotros porque lo que viene aún es de gran relevancia para todas y todos ustedes. Regresamos. Amantes del béisbol, prepárense para vivir la emoción en el Parque Deportivo Colón y Ferrocarrilero de Jalapa, del 14 al 20 de abril, donde la Universidad de Jalapa será sede del Campeonato Nacional de Béisbol CONADE Final 8. Los mejores 8 equipos universitarios de béisbol a nivel nacional. Ven y apoya a los Jaguares U, representando al estado de Veracruz en su camino hacia la victoria. Somos Jaguares, somos U. La entrada es gratuita, no faltes. Universidad de Jalapa, saber para trascender, licenciaturas, maestrías y doctorados. Trabaja seguro. Iranda, uniformes y suministros. Somos fabricantes de uniformes para trabajos industriales, hospitalarios, en gastronomía y para universidades, entre otros. Creamos tus ideas con una experiencia de más de 20 años en el ramo. Contamos con todo lo relacionado a seguridad industrial y si no lo tenemos, te lo conseguimos. Encuéntranos en Avenida Manuel Ávila Camacho, número 31, código postal 73780, barrio de Tetela, Libres, Puebla. Enfrente del Acorde. Contáctanos a través de nuestros números y redes sociales. Iranda, uniformes y suministros. En el estado, en el país y en el mundo todos los días surgen acontecimientos que se traducen en noticias. Y en Acrópolis Multimedios tenemos el firme compromiso de acercarnos a ti para mantenerte bien informado de los sucesos más trascendentes. Además de actualizar constantemente nuestras plataformas digitales, todos los viernes a las 2 de la tarde te esperamos en Recuento Informativo, en donde te llevaremos las noticias más destacadas de la semana que transcurre en sus diferentes ámbitos. Con objetividad, nuestro equipo de noticias, producción y edición trabaja y evoluciona para llevarte el mejor contenido. Somos Acrópolis Multimedios. Trascendiendo con la información. Ya estamos de regreso, estimadas y estimados cibernautas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Noche de Debate, Análisis a Fondo. Y quienes nos acaban de sintonizar, poniéndonos un poco en contexto, estamos debatiendo sobre el tema de la solicitud de juicio político en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, por una circunstancia muy particular y específica del voto de calidad respecto de un fallo que tiene que ver con la reforma de energía eléctrica presentada en su momento y aprobada en leyes secundarias por el presidente de la República. Antes del corte, el doctor Raúl Pimentel Murrieta, nuestro invitado de lujo esta noche, había dado toda una radiografía muy puntual y acertada sobre todo lo que ha acontecido. Pero ahora, estimado doctor y amigo, vamos a analizar qué va a pasar a ese juicio político. Como sabemos, el juicio político es un medio de control constitucional que se ventila en la legislatura. Depende de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Y tiene etapas, una comisión instructora a cargo de los diputados que primero analizarán si es procedente. Y ya si es procedente, la Cámara de Senadores desahogará el procedimiento y eventualmente emitirá un resolutivo que típicamente deriva en la inhabilitación o destitución del servidor público del que se trate, y esto posteriormente ya en las acciones jurídicas que deriven. Pero la esencia, veíamos antes del corte que
no es en sí por la cuestión de fondo relativa a la reforma de energía eléctrica, es en realidad si tenía o no facultades el ministro Pérez Dayán de emitir el voto de calidad que concede la revisión y por tanto abre la puerta a que se pueda combatir esta reforma. ¿Había o no había facultades del voto de calidad? ¿La expectativa de ese juicio político es real? Estimado doctor, ¿qué opinión? En principio, para mí es un concepto más intimidatorio que de fondo. En primer término, porque la ley de amparo, en el artículo 56, establece que cuando un ministro se excuse de conocer de un asunto, será calificada la excusa correspondiente, y que una vez calificada la excusa, los ministros celebrarán las sesiones y dentro de ellas establecerán, en el caso de un empate, porque falta un ministro, habrá el voto de calidad del presidente, que es el que él ejerció. Hay dos corrientes diferentes que son las que vamos a puntualizar. Él dice, bueno, yo ejercí porque el 56 de la ley de amparo así lo previene. Pero al margen de esto, la Corte sube una tarjeta informativa y dice, bueno, él ejerció esa función legalmente porque hay otros antecedentes. Dice, pero también queremos señalar que en el año 2023, la ministra Yasmín Esquivel, fungiendo como presidenta de esa sala, en un caso de empate también ejerció ese voto de calidad en una resolución. Conclusión, en primer término, también tendría que abrírsele un juicio político a ella. Si actuó exactamente igual, ¿verdad? Pues estaría en la misma vulneración o hipótesis de quebrantamiento del mandato constitucional. Primer asunto. El segundo aspecto es que normalmente por eso se hace que las instituciones con un número impar. Por eso todos son los órganos, deben de ser de 7, de 5 o de 3 los colegiados, para el efecto de que no haya esos empates. Pero la ley también prevé que en casos de empates, si habrá un presidente, tendrá el voto de calidad. Por ejemplo, aquí en Veracruz, yo recuerdo que cuando el magistrado Raúl Aguilar Maraboto participó para presidente del tribunal, celebramos la sesión plenaria correspondiente y terminamos empatados. Participaba él y participaba la magistrada Emma Rodríguez Cañada. Terminamos con el mismo número de votos. Y en ese momento el magistrado Mario Gutiérrez Calderón, que era el presidente de debates, dijo, en el ejercicio de mis funciones, voto por Raúl Aguilar Maraboto. Y así fue como llegó a la presidencia del tribunal. Es decir, es algo que se ha venido dando tradicionalmente y que lo que la ley prevé. Entonces los constitucionalistas y los estudiosos del derecho señalan que la actuación de él fue apegada a lo que dice la Constitución. En contraposición tenemos el argumento de Arturo Saldívar. Arturo Saldívar, exministro de la Corte, él da una versión diferente. Él dice, bueno, es que si bien es cierto que ahí dice que los ministros celebrarán la sesión y en caso de empate habrá un voto de calidad, dice, se circunscribe al título de impedimentos, excusas y recusaciones. Por lo tanto, solamente era para el efecto de calificar la excusa que podría ejercer ese voto de calidad porque en ese momento no es llamado nadie. Dice, una vez que se ejerce y ya se excusa, tiene que acudirse a la ley orgánica del Poder Judicial Federal, pedirle a la Corte que nombre otro ministro para que participe y dentro de esto solamente que subsista el empate, ejercer ese voto, dice Arturo Saldívar. Por lo tanto, dice que para él sí incurrió en una responsabilidad, ¿verdad? Ese es el concepto. Pero la teoría doctrinaria y el género nos implican que la ley de amparo pues, es la primera normatividad existente. La otra, la ley orgánica, es reglamentaria propiamente de la ley de amparo. Y dentro de ella, pues no es el primer caso, ha habido muchos antecedentes donde el presidente de la sala determina con un voto de calidad en el caso de empate. Para eso fue creado, esa es la diferencia con los demás votantes, que el presidente ejerce esa dualidad de derechos, digamos, en principio. En el segundo aspecto, y ya entrando al fondo del asunto, va a ser muy difícil la procedencia de ese juicio político por distintas razones. La primera de ellas porque va a llegar, o ya llegó en este caso, a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tendrá que crear una comisión instructora, esa comisión instructora hace un estudio y luego ya lo somete al Pleno. Y dentro de él no tendría ningún problema. La comisión instructora diría, pues sí, sí procede, lo somete al Pleno. El Pleno de la Cámara de Diputados
requiere la mayoría absoluta para la procedencia. La mayoría absoluta es el 50 más 1. Entonces, bueno, de 500 diputados, con 251 se declara procedente el juicio político, ¿verdad? De esto no tendría ningún problema porque la institución oficial tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces podríamos decir que hasta ahí habría avanzado. Diría, no, pues ya está. Procedente. Procedente. Una vez que se declara procedente, la Cámara de Diputados se convierte en órgano de acusación y designa 4 diputados para que defiendan esa decisión que tiene ante el Senado, que es el órgano encargado de resolver el fondo del asunto. Cuando llegue al Senado, y el Senado lo sustancie, les dará vista a las partes para que formulen alegatos, porque las pruebas ya las ofertaron en la Cámara de Diputados, y después de eso tendrá que resolver. Pero ahí ya se presenta otro problema. Ahí ya dice, para la procedencia del juicio político, deberá ser aprobado por las 2/3 partes de los asistentes a la sesión. Dentro de ello, pues Morena no tiene las 2/3 partes, por eso no ha podido sacar las reformas constitucionales. Conclusión, en este momento que estamos en un proceso electoral, menos aún lo va a lograr, ¿sí? El final sería que no tendría las 2/3 partes. Pero al margen de esto existen varias situaciones. Una de ellas, que entre los antecedentes históricos no ha habido últimamente ningún juicio político contra un ministro, ni contra un gobernador, ni contra ninguno de ellos. Es decir, ¿qué ha pasado? Yo recuerdo que hace algunos años, yo les decía a los alumnos, había más de 700 juicios políticos denunciados, pero ninguno resuelto. Y entonces hace como 5 años la Cámara de Diputados depuró y se dio cuenta que muchos de esos juicios políticos ya hasta habían muerto los diputados o los denunciados y nunca se hizo absolutamente nada. Y entre ellos, para que lleguemos al juicio de Pérez Dayán, pues tendrían que resolver todos los que existen con anterioridad. Es decir, bueno, pues si vamos en un orden, no puede haber una prelación, decir, porque es un ministro de la Corte y los otros no. Todos son de alta investidura. Dentro de ellos está, por ejemplo, de Rosario Robles. A Rosario Robles le formularon juicio político, la Cámara de Diputados lo declaró procedente, lo mandó al Senado y ahí está en el Senado. Pero no se ha sustanciado el procedimiento. Entonces, bueno, tendrían que caminar todos esos. Tengo entendido que tienen más de 100 juicios políticos ahí. Entonces, de aquí a que se resolviera pues ya habría pasado muchísimo tiempo, ya no habría ningún interés al particular. El segundo aspecto, ellos están sabiendo la inconstitucionalidad que el 5 de febrero en las 20 iniciativas, 18 iniciativas de constitucionalidad que mandó López Obrador, porque 2 eran de leyes secundarias, una de ellas es precisamente la reforma energética, para subsanar eso y para decir que ahora en la Constitución se diga que la prioridad en el suministro de la energía eléctrica y la contratación será a cargo de instituciones gubernamentales. Pero esa no ha pasado. Por lo tanto, sí estaban previendo la factibilidad de decir, tengo que hacerlo en la Constitución, porque en la ley secundaria estoy metiendo cosas que no vienen a ese controvertido. Conclusión dentro de esto, pues es un juicio muy interesante, pero realmente cuando yo he dado derecho constitucional, los alumnos me preguntan, oiga, denos un ejemplo de un juicio político, pues no lo encontraba yo. Durante varios años les dije, ¿saben qué? Les puedo decir todo el procedimiento, que hay una comisión instructora, que hay esto, que hay aquello, pero finalmente no les puedo dar un ejemplo de un resultado específico, con excepción de un caso de Morelos hace muchos años. Hasta hace, que tendrá 4 años aproximadamente, que hubo el primer juicio político estatal veracruzano, donde inhabilitaron por 10 años a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. Pero es el único caso y que eso es estatal. No hablamos del federal, en el estatal. Pero es quizás el más sonado federal ha sido el de Cabeza de Vaca, y eso también, aún habiendo sido procedente, lo mandan a la potestad del Estado, como lo marca la reglamentación, y en el Estado deciden no acatar, y eso está normado. Y finalmente también ha sido otro caso de materialmente no visualizar efectos. Sí, inclusive acaba de ganar el amparo, anda por ahí en el amparo y anda está participando para diputado. Entonces, dentro de esto, realmente no hay antecedentes. Yo siento que esto es un acto más de carácter intimidatorio. Bueno, te instaura un juicio político, ¿verdad? Y dentro de él vas a estar ya bajo una supervisión, vas a estar bajo un cuestionamiento social, y dentro de ello, inclusive la que presentó la denuncia,
dice, es que no pueden 2 ministros resolver la inconstitucionalidad de una norma, dice, cuando ya el Pleno de la Corte dijo que era constitucional. El Pleno de la Corte nunca dijo que era constitucional. 7 dijeron que era inconstitucional. No alcanzaron la mayoría calificada. 4 votaron en contra y por eso no se declaró la inconstitucionalidad. Pero no tuvo unos efectos generales como para que no se pudieran promover los amparos. Entonces, de alguna manera, a veces se desvía un poquito la atención de la ciudadanía. Pero a mí me parecen 2 lecturas. La primera de ellas, de haber un juicio político, también lo habría contra Yasmín, ¿verdad? Que fue la primera que ejerció ese derecho, y de ese no dicen absolutamente nada. Ese estuvo bien. Recordando que ella fue propuesta por el titular del Ejecutivo. El segundo aspecto, si nos fuéramos a los juicios políticos, sería más grave lo que acaba de ocurrir, que el presidente de la República dice, yo le hablaba con Arturo Saldívar y le decía estos asuntos, velos con cuidado por esto y esto, y él atendía muy respetuosamente lo que nosotros decíamos. Esa sí es una invasión de esferas competenciales. Esa sí es una aceptación de que un poder ejecutivo de alguna manera da instrucciones al presidente de la Corte cuando hay una autonomía y una división absoluta de poderes. Me parece que eso sí nos podría llevar a un juicio político de mayor trascendencia y gravedad. Es decir, si nos metemos en la ley concretamente y viéramos todos los casos, pues serían muchísimos, ¿no? Pasaría como decía alguna vez un Blanco Moeno, cuando le dijeron, oiga, es que las leyes penales cada día crean más delitos, y dijo, sí, están creando muchos. Dice, el gran problema es que si los ejecutan todos, dice, ¿quién va a cerrar las puertas de la cárcel? ¿No? Entonces, de igual manera aquí, si nos fuéramos a los juicios políticos con todo lo que desarrollan los servidores públicos, pues realmente sería muy difícil. Ya no habría servidores públicos. Entonces, me parece que en el contexto, en principio, culmino señalando, por razones de tiempos no le alcanza este sexenio, ya no se resolvería. Segundo lugar, porque hay muchos otros asuntos anteriores pendientes de resolver. Y tercer aspecto, porque aún suponiendo que hubiese que haber llamado a un ministro, no es una violación que atente directamente contra los intereses de la nación, sino sería en ese caso una responsabilidad administrativa, en el caso extremo, y que no sería para él, sino también para los otros que ya lo han ejercido, pero no al grado de que traiga una inhabilitación y separación del cargo. No, hombre, estimado doctor, ha sido muy precisa y clara esta auténtica visión general e integral de lo que representa el juicio político contra Pérez Dayán, y abonando un poco, estimado doctor, este juicio político por naturaleza, y por eso se llama así, en realidad tiene más que ver con la anuencia de las fuerzas partidistas que con el fondo. Recordemos que el juicio político no admite medio de impugnación para poder debatir el fondo. El amparo es improcedente y solamente hay casos de amparos cuando existe una vulneración al debido proceso, en todo caso reponer y subsanar, pero nunca el fondo, porque se consideran actos soberanos del Estado y específicamente del Poder Legislativo. Luego entonces, al final no importa la razón por la que señalen a un político, puede ser legal o ilegal, constitucional o inconstitucional, nadie va a revisar ese fondo. Al final, todo depende de cuántos aliados tengas en los congresos, en las curules, y por supuesto en las fuerzas partidistas. Afortunadamente en este contexto no le alcanza a Morena para poder procesar a Pérez Dayán y por la vía del juicio político, o cuando menos emitir un resolutivo que eventualmente logre su destitución, pero sabemos que el juicio político se denomina así porque precisamente se aleja un poco de lo jurídico y aterriza más en la cuestión de consensos entre ideologías partidistas. Y es una realidad que miramos y específicamente en este caso miraremos muy remota la posibilidad de que proceda, y en realidad de manera muy fáctica que se trata simplemente del impacto mediático, social y hasta electoral que se avecina en el próximo proceso de junio de 2024. Y bueno, pues estimado doctor, te agradecemos muchísimo por la generosidad. Quiero que cerremos esta noche de debate ya para todas y todos nuestros televidentes con un punto concluyente, algo que nos puedas obsequiar de este magnífico dominio del tema para todas y todos los televidentes para cerrar esta noche de debate. Estimado doctor, te escuchamos con tus conclusiones. Muchísimas gracias, pues de manera muy breve, efectivamente, como lo señalabas puntualmente,
el juicio político ha tenido más una connotación de dar una alarma social o de crear alguna situación de tendencia política que realmente con el fondo del asunto. Aquí en Veracruz, como antecedente, tenemos que cuando Miguel Alemán en el 2004 termina su gubernatura, justamente el 30 de octubre del año 2005, es decir, un día antes de que pase un año, porque se puede hacer el juicio político cuando está en funciones o dentro del año siguiente, justamente cuando faltaba un día para que pasara un año, llegó el Partido de Acción Nacional y presentó un juicio político en contra de Miguel Alemán y dijo, aquí está un juicio político porque él pidió 2.500 millones de pesos como un préstamo que nunca justificó en la fase final y demás. Bien, estamos hablando del 2005. A 18 años de distancia, pregúntenme qué ha pasado con este juicio político. Nunca más se volvió a hablar de él. Es decir, solamente es como una actividad, es decir, que la sociedad sepa que fulano hizo tal cosa, y luego como se maneja políticamente, pues realmente solamente lo pueden resolver cuando se tienen las fuerzas políticas necesarias. Este asunto no se va a resolver en este sexenio, y en el que viene, obviamente que va a cambiar la configuración, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Entonces dependerá mucho de ese juego de equilibrios que exista para que se le pueda dar seguimiento. Pero insisto, de hacerlo con él, pues que lo hagan con todos los demás juicios políticos que tienen pendientes y que realmente la sociedad sí le interesaría saber que esos servidores públicos hayan cumplido cabalmente con la protesta del mandato constitucional respectivo. Totalmente de acuerdo, estimado doctor Raúl Pimentel Murrieta. Pues queremos agradecerte profundamente por la generosidad de aceptar la invitación a esta noche de debate y por supuesto por una explicación que considero es necesaria para que las y los cibernautas puedan tener un criterio más amplio sobre lo que representa el juicio político y sobre todo el contexto actual en esta efervescencia política y jurídica que vivimos en nuestro país. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, estimado doctor. Pues de esta manera, estimadas y estimados cibernautas, estamos concluyendo esta noche de debate, análisis a fondo. Queremos agradecerles profundamente por la generosidad de su sintonía y recordarles que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 19 horas para una emisión más de su programa Noche de Debate, Análisis a Fondo. Entre tanto, nos despedimos. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara y a nombre del titular de este programa, doctor Carlos García Méndez, les deseamos que tengan una excelente noche y reiterarles e invitarlos a que visiten la programación de Acrópolis Multimedios con ese brillante equipo de producción que genera una barra programática que sin duda habrá de enriquecer todo este vasto contenido que hoy circula en medios de comunicación digitales. Así que Acrópolis Multimedios para todas y todos ustedes, siempre con los temas de mayor actualidad y una barra programática de lujo. Las y los invitamos a que nos visiten y al mismo tiempo agradecerles por su tiempo. No nos despedimos, nos vemos en la siguiente emisión. Que tengan excelente noche.